Buenos días con todos. Soy estudiante de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, carrera profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe, curso Programación y Evaluación Curricular en Educación Inicial. Tema: Análisis del Currículo Nacional sobre el área de castellano como segunda lengua. Área del primer ciclo, Descubrimiento del Mundo. Segundo ciclo, Área Ciencia y Tecnología. Nuestra docente, Magíster Guardia Paniura Candy, sede Arequipa. Nuestro equipo de trabajo está integrado por 10 estudiantes. Como coordinadora, Vera Valdivia Jennifer, y a continuación las que integramos este equipo de trabajo: Aski Calcin Liz, Bárcena Caguana Graciela, Choquehuanca Sukasake Elena, Gallegos Tarqui Irene, Guamaní Laura Jenny Janet, quien les habla. Puelles Salas Julia, Vilches González Catherine, Yaguafuente Susana, Yayerco Pacheco Leni. Área del castellano como segunda lengua. Este aprendizaje es para aquellos estudiantes que tienen como lengua materna una de las 47 lenguas originarias o lenguas de señas y que aprenden el castellano como segunda lengua. A continuación mostraremos un video respecto a nuestro primer tema: competencia se comunica oralmente en castellano como segunda lengua. El niño andino, desde que cumple 3 años, es un integrante del medio sociocultural, participando de actividades y tareas que les encargan los padres y las madres. Nuestra experiencia se desarrolla tanto en instituciones educativas del nivel de educación inicial como en programas no escolarizados, reconociendo la importancia de la diversidad de los contextos. El aula de educación inicial es un espacio donde él y ella inician su día de manera feliz. Los niños y las niñas, al llegar al aula, disfrutan del material, eligen y juegan con él, desarrollando sus diversas habilidades. En el aula, las normas de convivencia se construyen a partir de las necesidades que se dan en ella, haciendo que su práctica conlleve a un alguien causa. Toda conversación lo hacemos en círculo. Los relatos contextualizados permiten desarrollar la expresión oral de cada uno de los niños y niñas. Mary, ¿qué has comprado? Una calentadora, ¿no? ¿Para qué has comprado? Para que cocines para que prepares un desayuno, ¿no? ¿Ya estás haciendo? Ahora quiero que me vendes. Véndeme. ¿Cuánto cuesta? 2 soles. 2 soles, te voy a contar, ¿ya? Calentadora, a ver. Un niño bilingüe es capaz de relacionarse y desenvolverse en distintos contextos lingüísticos. Un niño con identidad es orgulloso de su familia y de su cultura. Terminando nuestra jornada, recordamos lo que hicimos. Chimantan naranjas.
Manta takiranchis. Takiranchis. Alin kawsaymanta. Alin kawsaymanta. Hinaspa. Castellano como segunda lengua. Nuestro país tiene una gran diversidad lingüística y cultural. Por ello, en las aulas se cuenta con niños y niñas que como parte de su herencia cultural y lingüística hablan una lengua originaria o indígena, la cual suele ser su lengua materna. Esta será el puente de comunicación intercultural entre hablantes de diferentes lenguas y además una forma de acceder a nuevos conocimientos. Este mapa lingüístico, cada color representa un idioma nativo o primera lengua materna. Como vemos, el castellano como segunda lengua se habla mayormente en su contexto peruano. Enfoque que sustenta el desarrollo del área de castellano como segunda lengua. Es comunicativo, porque su punto de partida es el uso del lenguaje para comunicarse con otros. Considera las prácticas sociales del lenguaje, porque la comunicación no es una actividad aislada, sino que se produce cuando las personas interactúan entre sí, al participar en la vida social y cultural. Enfatiza lo sociocultural, porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan en contextos sociales y culturales específicos. Competencia se comunica oralmente en castellano como segunda lengua. Antes definiremos qué es la competencia. Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Enfoque del desarrollo como segunda lengua. Asimismo, el proceso de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua estará garantizada si se trabaja de forma articulada con la lengua materna de los estudiantes, ya que se realizan las transferencias de habilidades logradas en la lengua materna a la segunda lengua. El área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso, no solo como un medio para aprender en los diversos campos del saber, sino también para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias como los famosos escritores Mario Vargas Llosa y José María Arguedas. ¿Cómo se visualiza el desarrollo de esta competencia en los niños y niñas del nivel de educación inicial? La competencia se comunica oralmente en castellano como segunda lengua. El desarrollo de esta competencia se dará a partir de situaciones significativas que surjan del contexto social y cultural, como las actividades socioproductivas, entre otras, pero que incluyan también las demandas de los niños y las niñas de forma articulada. De esta manera, una actividad en la institución educativa permite crear puentes entre las demandas de la comunidad y el sistema educativo. Estándar de aprendizaje. Entendemos por estándar de aprendizaje que son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. Entonces, el nivel de la competencia se comunica oralmente en castellano como segunda lengua, segundo ciclo. Aquí el niño se comunica oralmente mediante palabras o frases breves. Obtiene información de textos acompañados de expresiones corporales, gestos y tonos de voz de su interlocutor. Responde a través de algunas palabras aisladas como apoyo de gestos y expresiones corporales y de su lengua materna. Capacidades en el segundo ciclo. Obtiene información del texto oral, infiere e interpreta información del texto oral, adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. Aquí nos disponemos a presentar un niño que tiene como lengua materna el aymara, quiere aprender y obtiene información por medio de un texto escrito que es la segunda lengua. Mak ahoy kari wainao iwi hanak awatiritaina ukami panja sabor awatki panja ukakiste sas anchpon karina
Ukamat irna karkasaha, hakenator piskasin amuitataina, ukam hanwal amuitasitain, ukatataha hachat. Según el Currículo Nacional, obtiene información del texto oral, infiere e interpreta información del texto oral, adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el texto oral. Desempeños. Tenemos claro que son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de la competencia, como el estándar de aprendizaje. Son observables en su diversidad de situaciones o contextos. No tiene carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Primer ciclo, no corresponde 9 meses, 18 meses, 24 meses, 36 meses. Segundo ciclo, desempeños. 3 años no corresponde, 4 años no corresponde, 5 años. Recupera información explícita, algunos hechos y lugares, el nombre de personas y personajes de un texto oral donde predomina palabras de uso frecuente, institución educativa, familia y comunidad, y son expresados con apoyo de gestos, expresiones corporales y tono de voz del interlocutor. Por ejemplo, cuando escucha información sobre los animales, un niño o niña dice en su lengua materna de qué animal se trató. Responde a un interlocutor, compañero de clases o docente, utilizando palabras y frases de su lengua materna. Ejemplo, ¿cómo te llamas?, dice él o la docente, y el niño o niña responde en Ashaninka, Naro Elvis, yo soy Elvis. ¿A dónde vas?, dice él o la docente, y el niño o niña responde en Hakaru, Wakaru, me voy a donde la vaca. Aquí podemos apreciar que mientras al niño le muestran audiovisual sobre los animales, los niños imitan a estos con gestos articulando sus extremidades. La alpaca. La vicuña. El cuy o los cuyes. Condiciones que favorecen el desarrollo de la competencia relacionadas con el área de castellano como segunda lengua. Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua. Crear un clima de confianza en el aula, en donde el docente o la docente respete el proceso gradual de aprendizaje de una segunda lengua y no obligue a hablar al niño. Hacer consciente al niño de que aprenderá el castellano, una lengua diferente a su lengua materna. Contar con soportes audiovisuales en castellano para el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta lengua. Empezaremos con el segundo tema, área del primer ciclo, descubrimiento del mundo, y segundo ciclo, área y ciencia y tecnología. Área descubrimiento del mundo. Aquí los niños y niñas, desde que nacen, son sujetos de acción e interactúan con las personas, los objetos y seres vivos que forman parte de su ambiente, desde sus posibilidades de movimiento, desplazamiento y emoción. En su cotidianidad empiezan a explorar espontáneamente el entorno que los rodea. Su curiosidad natural y la seguridad afectiva los anima a explorar y experimentar por propia iniciativa con todo su cuerpo y a estar atentos a los hechos que les suceden. Van experimentando y empiezan a descubrir algunas características perceptuales. A partir de estas acciones explorativas van construyendo sus primeras nociones de espacio, de cantidad, de tiempo y causalidad. El área de descubrimiento del mundo
mueve y facilita que los niños y niñas desarrollen y vinculen las siguientes competencias. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Enfoque que sustenta el desarrollo de la competencia del área del descubrimiento del mundo. Corresponde a los enfoques de indagación y de resolución de problemas. Ambos enfoques consideran que los niños y niñas desarrollan procesos básicos del pensamiento, sobre los cuales construyen y organizan sus propios conocimientos. Competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. El enfoque, descubrimiento del mundo. La indagación implica que los niños y niñas construyan sus propios conocimientos, lo cual los lleva a actuar, pensar y buscar información. Todo esto gracias a su deseo por conocer y comprender el mundo y del placer por aprender, así poder responder a los cuestionamientos que surgen en ellos acerca del qué y cómo funciona todo lo que les rodea. Y la resolución de problemas implica que niños y niñas puedan establecer relaciones entre ideas, estrategias y procedimientos que permitan resolver situaciones de la vida cotidiana y le dé sentido e interpretación a su actuar debido a partir de la exploración de su entorno. ¿Cómo se visualiza el desarrollo de esta competencia en los niños y niñas del nivel de educación inicial? Competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Esta competencia se visualiza cuando los niños y niñas desde que nacen son capaces de construir de manera progresiva su propio conocimiento acerca del qué y cómo funciona el mundo que los rodea, al explorar intencionalmente los objetos que son de su interés, lo que pone en juego su curiosidad, el asombro y la búsqueda de información a través de situaciones de exploración libre, descubriendo sus características y algunas relaciones causales entre las acciones que realizan, los efectos que éstas producen en los objetos que manipulan. Aquí los niños y las niñas construyen principalmente la siguiente capacidad: genera y registra datos o información. Segundo ciclo, área ciencia y tecnología. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Los niños y niñas desde sus primeros años sienten curiosidad, asombro y fascinación por todo aquello que se presenta ante sus ojos. Es así que exploran y experimentan diversas sensaciones que les permiten descubrirse y descubrir el mundo. Es aquí donde descubren texturas, formas y otras características. Además, empiezan a comparar y establecer ciertas relaciones entre sus acciones y los efectos que producen en los objetos que manipulan. En esta área se tiene como propósito promover experiencias que los motiven a explorar, inventar y cuestionarse sobre los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos que observan, a buscar información para responder a aquellas preguntas que los intrigan, poner a prueba sus ideas y teorías para reafirmarlas o transformarlas. Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias del área de ciencia y tecnología. Corresponde al enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, sustentado en la construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad, la observación y el cuestionamiento que realiza el estudiante al interactuar con el mundo. En este proceso, los estudiantes exploran la realidad, expresan y dialogan e interpretan sus formas de pensar del mundo y las contrastan con los conocimientos científicos. Asimismo, conocer los beneficios y limitaciones de la ciencia y la tecnología. Al aprender las relaciones que existen entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. El enfoque de la ciencia y tecnología. Lo que se propone a través de este enfoque es que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de hacer ciencia y tecnología en la institución educativa, aprendiendo a usar procedimientos científicos y tecnológicos que los motive a explorar, razonar, analizar, imaginar e inventar, y a trabajar en equipo, así como a
incentivar su curiosidad, creatividad y desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. La alfabetización científica y tecnológica refiere al uso del conocimiento científico y tecnológico en su vida cotidiana para comprender el mundo que los rodea, así como para proponer soluciones tecnológicas que satisfagan necesidades en su comunidad. También busca que los estudiantes ejerzan su derecho a su formación que les permita desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y autónomos frente a situaciones personales en ciencia y tecnología. ¿Cómo se visualiza el desarrollo de esta competencia en los niños y niñas del nivel de educación inicial? Competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Esta competencia se visualiza cuando los niños y niñas desde pequeños exploran de manera activa su entorno y como resultado de estas acciones obtienen un primer registro sensible. Para el desarrollo de esta competencia debemos generar situaciones que promuevan las siguientes capacidades. 1. Problematiza situaciones para hacer indagación. 2. Diseña estrategias para hacer indagación. 3. Genera y registra datos o información. 4. Analiza datos e información. 5. Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Estándar de aprendizaje. Descripción del nivel de la competencia. Competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. En el primer ciclo, el niño o niña observa y manipula con todos sus sentidos para obtener información del medio sobre sus características o usos. En el segundo ciclo, el niño o la niña explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su entorno, hace preguntas con base a su curiosidad, propone posibles respuestas, obtiene información al observar, manipular y describir, compara aspectos del objeto o fenómenos para comprobar la respuesta y expresa en forma oral o gráfica lo que hizo y aprendió. Capacidades en el primer ciclo y segundo ciclo. Cuando el niño indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. En el primer ciclo genera y registra datos o información. En el segundo ciclo problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos o información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Según el currículo nacional, el ejercicio de esta competencia por parte del estudiante implica la combinación de las siguientes capacidades. Problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos o información, analiza datos o información, evalúa y comunica el proceso y su resultado de su indagación. Según el currículo nacional, el ejercicio de esta competencia por parte del estudiante implica la combinación de las 5 capacidades siguientes, que son las mismas mencionadas anteriormente relacionadas con la programación curricular de educación inicial. Problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos o información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Desempeños. Primer ciclo, de 0 a 2 años, 9 meses. Explora con todos sus sentidos, mira, toca, huele, chupa, escucha, y desde su iniciativa los hechos que ocurren en su entorno inmediato y algunas características de los objetos que están a su alcance. Ejemplo, un bebé observa los objetos que están a su alrededor. Desde su iniciativa realiza diferentes movimientos para alcanzar el objeto que le interesa. Luego lo explora con la boca, lo manipula y al sacudirlo escucha un sonido. Vuelve a repetir la misma acción y se da cuenta de que al sacudir el objeto puede hacer que suene. Intenta sacudir otro objeto y descubre que algunos suenen al ser sacudidos y otros no. 18 meses. Explora con todos sus sentidos. Mira, toca, huele, chupa, escucha. Y desde su iniciativa los hechos que ocurren en su entorno y hace uso de los objetos que están a su alcance según sus características. Ejemplo, un niño frente a una cesta de ropa
Encuentra diferentes prendas, las observa, toca y frota para sentir su textura. Coge el gorro y se lo pone encima de la cabeza. 24 meses. Explora desde su iniciativa los hechos que ocurren en su entorno y hace uso de los objetos que están a su alcance, según sus características para resolver problemas cotidianos. Ejemplo, un niño explora vasitos de plástico, cestos de paja y envase de plástico. Prueba diferentes acciones con ellos, los apila y usa para meter y trasladar objetos. Otro niño utiliza un objeto largo para alcanzar la pelota que está debajo de un mueble. 36 meses. Explora desde su iniciativa los hechos que ocurren en su entorno. Explora y hace uso de los objetos que están a su alcance, según sus características para resolver problemas cotidianos, y experimenta con sus propiedades, descubre los efectos que sus acciones producen sobre ellos. Ejemplo, un niño explora con arena y agua. Se da cuenta de que al echar agua produce un cambio en la arena, tanto en su apariencia como en su textura y consistencia. Lo que llama su atención, empieza a experimentar echando más agua y tocando la arena para sentir los cambios que produce en ella. Acá tenemos un ejemplo de 9 meses, ¿no? Donde el niño explora con todos sus sentidos. Va a mirar, tocar, oler y chupar, a la vez escuchar. También vemos que manipula un objeto. Tenemos el ejemplo de 18 meses. Explora con todos sus sentidos, como manipulando el objeto y un cesto de ropa. 24 meses, también tenemos este ejemplo, donde el niño elige un objeto favorito de una canasta. 36 meses. Explora con todos sus sentidos. Aquí vemos también en dos casos un niño que está en la playa, siente, palpa la arena, y en la otra parte un niño andino que de igual manera, ¿no? Empieza a manipular la apariencia, la textura y consistencia de la arena o la tierra. Segundo ciclo, desempeño, de 3 a 5 años. 3 años. Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que acontecen en su ambiente. Ejemplo, un niño pregunta a la docente, ¿qué es eso? Una hormiga, responde el adulto. ¿Por qué la hormiga entró a la casa? Vuelve a preguntar el niño. Porque hay comida en el piso, responde el adulto. ¿Y por qué hay comida en el piso? Repregunta el niño. Obtiene información sobre las características de los objetos y materiales que exploran a través de sus sentidos. Usa algunos objetos y herramientas en su exploración. Ejemplo, utiliza una lupa para observar algo pequeño, como una hormiga, y descubre que tiene 6 patas y 2 antenas. Comunica los descubrimientos que hace cuando explora. Utiliza gestos o señas, movimientos corporales, o lo hace oralmente. Por ejemplo, un niño señala con el dedo un gusano en el piso y salta emocionado mientras otro le dice a su profesora, mira, hay un gusano en el piso, hay que ponerlo en el jardín. 4 años. Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que acontecen en su ambiente, y al responder da a conocer lo que sabe acerca de ellos. Ejemplo, un grupo de niños al descubrir una fila de hormigas le pregunta a la docente, ¿dónde viven las hormigas? Para promover la expresión de las ideas de los niños, la docente les responde, ¿dónde creen que vive? Los niños dan diversas respuestas con base en lo que saben de ellas. Las hormigas viven en el jardín. Otro niño dice, viven en los huequitos de las paredes de mi casa. Propone acciones y el uso de materiales e instrumentos para buscar información del objeto, ser vivo o hecho de interés que le genere interrogantes. Por ejemplo, para averiguar dónde viven las hormigas,
Los niños proponen utilizar lupas, salir al patio para encontrarlas y seguirlas. Obtiene información sobre las características de los objetos, seres vivos o fenómenos naturales que observa y o explora y establece relaciones entre ellos. Registra la información de diferentes formas, como dibujos, fotos, modelados. Su ejemplo: al observar y hacer seguimiento a las hormigas, los niños descubren que salen y entran llevando pedacitos de pan a un pequeño orificio en el piso del patio. Compara su respuesta inicial con respecto al objeto, ser vivo o hecho de interés con la información obtenida posteriormente. Por ejemplo, Fabiola dice: las hormigas no solo viven en el jardín, sino también en los huequitos del piso. También, las hormigas construyen sus casas en diferentes lugares. Comunica las acciones que realizó para obtener información y comparte sus resultados. Utiliza sus registros, dibujos, fotos u otras formas de representación como el modelado o lo hace verbalmente. Ejemplo: Juan explica sus dibujos sobre dónde viven las hormigas a los demás compañeros. Tenemos 5 años. Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que acontecen en su ambiente. Da a conocer lo que sabe y las ideas que tienen acerca de ellos. Plantea posibles explicaciones y o alternativas de solución frente a una pregunta o situación problemática. Ejemplo: un niño comenta que el queso que ha traído lo hizo su abuelita con la leche que saca de su vaca. Esta situación genera curiosidad y otro niño pregunta: ¿cómo hace tu abuelita para que la leche sea queso? La docente recoge la inquietud y pregunta al grupo: ¿cómo creen que la leche se convierte en queso? Frente a esta interrogante, 3 niños expresan sus ideas y aplican cómo creen que se hace el queso. Uno dice: la leche la sacan de la vaca y luego la meten en la refrigeradora y se vuelve queso. Otro niño opina: sacan la leche de la vaca, después la llevan la leche a una fábrica donde hay moldes y un señor lo convierte en queso. Y el tercer niño dice: ponen la leche en una olla hasta que esté caliente y luego la enfrían con hielo. Proponen acciones y el uso de materiales e instrumentos para buscar información del objeto, ser vivo o hecho de interés que genere interrogantes o para resolver un problema planteado. Ejemplo: para obtener información acerca de cómo la leche se convierte en queso, los niños proponen diferentes acciones y materiales: comprar leche, ponerla en un vaso y ponerla en la refrigeradora con hielo. Otros ponen visitar y hablar con la abuelita de Juan y ver cómo hace el queso. También se proponen visitar la tienda donde fabrican los quesos. Obtiene información sobre las características de los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos de la naturaleza y establece relaciones entre ellos a través de la observación, experimentación y otras fuentes proporcionadas: libros, noticias, videos, imágenes, entrevistas. Describen sus características, necesidades, funciones, relaciones o cambios en su apariencia física. Registra la información de diferentes formas, con fotos, dibujos, modelado o de acuerdo con su nivel de escritura. Ejemplo: para comprobar la idea para hacer queso, hay que meter la leche a la refrigeradora con hielo. Observan y registran los resultados. Comparan sus explicaciones y predicciones con los datos e información que ha obtenido y participan en la construcción de las conclusiones. Por ejemplo, Pepe dice: no, porque la leche no se convirtió en queso cuando la metimos en la refrigeradora. La abuelita nos enseñó que hay que mezclar la leche con el cuajo y ponerla en el molde. Comunica de manera verbal a través de dibujos, fotos, modelado o según su nivel de escritura las acciones que realizó para obtener información. Comparte sus resultados y lo que aprendió. Por ejemplo, Luisa explica a través de las fotos que
tomaron sobre la elaboración del queso acerca de los ingredientes, objetos y acciones que hizo la abuelita para preparar el queso y terminar la actividad comiendo queso. Acá tenemos ejemplos de 3 años, donde el niño hace preguntas, obtiene información y va descubriendo con los animalitos que tiene en la mano. También el ejemplo de 4 años, igual, ¿no? Se hace preguntas, propone acciones y el uso de materiales obteniendo información. Compara su respuesta inicial, comunica y comparte sus resultados. Tenemos un ejemplo también donde acá muestran, ¿no?, los resultados de lo... También el ejemplo de 5 años. Hace preguntas, propone acciones y el uso de materiales audiovisuales que observan cómo se prepara el queso y el resultado lo tenemos por medio de una pizza donde ellos degustan y ahí sienten el sabor del queso. Condiciones que favorecen el desarrollo de la competencia relacionada con el área de ciencia y tecnología. Proporcionar materiales diversos que generen para los niños y niñas oportunidades de explorar, observar, manipular, oler, mezclar. Considerar ambientes al aire libre como el jardín, el campo, un río, el parque, una huerta o chacra. De esta manera podemos promover el contacto y la observación de plantas, animales u otros elementos, como la tierra, arena, piedras y los cambios que surgen en ellos. Podemos también promover la sensibilidad y el respeto hacia la naturaleza a través del reconocimiento de los beneficios que nos brinda. Acondicionar un sector de ciencia ya sea dentro del aula o al aire libre, con arena, conchitas, hojas, tronquitos secos, retazos de tela con diferentes texturas, piedras pequeñas, recipientes variados, lupas, balanzas, goteros, tazas, medidoras, imanes, etc., para favorecer la observación, exploración y obtención de datos e información de los objetos, hechos o fenómenos que indagan. Generar situaciones de interés en donde los niños puedan describir objetos o hechos con sus propias palabras, hacer preguntas, solucionar situaciones en su actividad autónoma, descubrir relaciones de semejanza, diferencia de causa y efecto entre ellos. Valorar lo que los niños saben, poner a prueba sus ideas a través de preguntas que los motive a indagar para afirmarlas, reformularla y construir nuevos conocimientos. Promover situaciones que posibiliten a los niños tener a su alcance una diversidad de objetos y materiales con los cuales puedan armar, desarmar, construir e inventar cosas para resolver situaciones cotidianas. De esta manera construirán una idea de que la tecnología no se restringe solo al uso de computadoras, celulares u otros artefactos. Condiciones que favorecen el desarrollo de la competencia relacionada con el área de ciencia y tecnología. Proporcionar materiales diversos que generen para los niños y niñas oportunidades de explorar, observar, manipular, oler, mezclar, probar sabores, etc. Considerar ambientes al aire libre como el jardín, el campo, un río, el parque, una huerta o chacra. Acondicionar un sector de ciencia, ya sea dentro del aula o al aire libre, con arena, conchitas, hojas y más. Generar situaciones de interés en donde los niños puedan describir, hacer preguntas, solucionar situaciones, descubrir relaciones de semejanza, diferencia de causa y efecto, entre otros. Valorar lo que los niños saben, poner a prueba sus ideas a través de preguntas. Promover situaciones que posibiliten a los niños tener a su alcance una diversidad de objetos y materiales con los cuales puedan armar, desarmar, construir e inventar cosas para resolver situaciones cotidianas.
Conclusiones. El estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes del lenguaje oral como segunda lengua y del mundo que lo rodea. Esto significa considerar los modos de expresar y comprender ideas de acuerdo al contexto sociocultural, así como los recursos no verbales y paraverbales y las diversas estrategias de manera pertinente con sentido ético. En el área de ciencia y tecnología, permite al niño explorar, indagar y descubrir el mundo que le rodea para que logre la construcción de sus conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan satisfacer sus necesidades. Concluimos que estas competencias son estándares de aprendizaje que definen el logro esperado de cada ciclo. En cada enfoque del área tiene la finalidad de orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje, las competencias que se va a desarrollar en cada ciclo. Competencias. Aquí tenemos la bibliografía que se ha sacado del Ministerio de Educación, Minedu, y de igual manera la programación curricular lo tenemos. La webgrafía, y espero que haya sido de su agrado. Gracias.